Un cowboy humilde la encontró herida en la nieve, sin saber que era una millonaria que lo necesitaba. El cielo estaba tan bajo que parecía aplastar las cumbres. La nieve caía sin descanso, gruesa, silenciosa, implacable, cubriendo de blanco cada roca, cada rama desnuda, cada huella de vida. El viento no soplaba, cortaba. El aire mismo ardía en los pulmones de Tomás Valverde, como si el frío quisiera arrancarle el aliento. Avanzaba despacio, con el sombrero calado hasta las cejas y el cuello de su abrigo levantado, buscando el último ternero que había quedado lejos del resto del ganado antes de que la tormenta lo engullera todo. A esa altura de la montaña, el silencio era una ley sagrada. Pero ese día, una ley se rompió. Entre el rugido distante de la ventisca, un sonido distinto se filtró, tan frágil que parecía que el viento se lo llevaría en cualquier momento. Un gemido. Tomás detuvo el caballo de golpe. No era un lobo, no era un animal herido. Era una voz humana. Apretó las riendas y afinó el oído. Allí estaba de nuevo, un susurro quebrado, ahogado por la nieve. Giró el caballo hacia el sonido, guiado más por el instinto que por la vista, porque la ventisca apenas le dejaba distinguir 2 metros adelante. El corazón empezó a golpearle el pecho con fuerza. Había visto lo suficiente en su vida para saber que en una noche así, quien cayera al suelo sin ayuda, no amanecería. Entonces la vio. Medio enterrada en la nieve, apoyada contra el tronco de un viejo pino, estaba una mujer. Sus pestañas estaban cubiertas de hielo, su abrigo, de lana fina, claramente no hecho para ese clima, estaba rasgado, y sus labios tenían un tono azulado que le heló la sangre. Tomás saltó del caballo y se agachó junto a ella. «Señorita, ¿me escucha?» Su voz fue firme, pero suave, como si temiera que un ruido brusco pudiera quebrarla por completo. Ella abrió los ojos apenas un instante, lo suficiente para que él viera un par de iris oscuros, llenos de un miedo profundo. Intentó decir algo, pero solo salió un suspiro roto. Sin perder tiempo, Tomás la levantó en brazos. Era liviana, demasiado para alguien que debería estar fuerte. La colocó sobre la montura, cubriéndola con su propio abrigo, y montó detrás de ella para sostenerla firme. El caballo resopló, inquieto por el viento, pero obedeció. El trayecto hasta su cabaña se sintió eterno. Cada ráfaga de aire era como un cuchillo, y él apretaba los dientes, sintiendo como el cuerpo de la mujer temblaba contra el suyo. No sabía quién era ni qué hacía allí, pero sí sabía algo. Esa noche, su vida dependía de él. La puerta de la cabaña cedió con un golpe seco y el calor de la chimenea encendida horas antes envolvió el interior. Tomás depositó a la mujer sobre una manta junto al fuego, quitándole los guantes empapados y frotándole las manos con fuerza para devolverle el calor. Ella abrió los ojos de nuevo, mirándolo como si no supiera si debía temerle o confiar en él. En ese momento, sin saberlo, Tomás había cruzado una línea invisible, la que separa a un hombre que vive para sí mismo, de aquel que, sin proponérselo, acaba de atar su destino al de una desconocida. Si esta escena te ha conmovido, suscríbete para no perder el resto de esta historia. Lo que está por venir podría cambiarlo todo. El crepitar del fuego llenaba el aire, mezclándose con el sonido del viento golpeando las paredes de madera. Afuera, la tormenta parecía empeñada en borrar todo rastro de vida, pero dentro, el calor comenzaba a disputarle terreno al frío. Tomás arrojó un par de troncos más a la chimenea y se volvió hacia la mujer, que seguía recostada sobre la manta, con la respiración agitada y las mejillas pálidas como la nieve. Tomó una olla pequeña, la llenó con agua y unas hierbas secas que guardaba para el invierno. El aroma suave empezó a inundar el ambiente, mientras él buscaba un paño limpio para secarle el rostro. Cuando sus dedos rozaron la piel helada de ella, notó un leve estremecimiento. «Tranquila», murmuró, sin saber muy bien si hablaba para ella o para sí mismo. Sus pestañas se movieron y, lentamente, sus ojos volvieron a abrirse. Observó la habitación con cierta confusión, una mesa de madera gastada, 2 sillas desparejadas, una estantería repleta de frascos y herramientas, y un hombre de hombros anchos, con el rostro endurecido por el sol y el viento, mirándola con una mezcla de preocupación y cautela. «¿Dónde estoy?», preguntó con un hilo de voz. «En mi cabaña. Encontré a usted en la nieve, no había tiempo que perder». Ella parpadeó,
como si intentara procesar lo que oía. Intentó incorporarse, pero un dolor en el costado la obligó a encogerse. Tomás se acercó de inmediato, deteniéndola con una mano firme sobre su hombro. «No se mueva. Tiene un golpe fuerte, y está medio congelada». Ella asintió, resignada, y volvió a recostarse. Tomás le ofreció la taza de infusión caliente. Sus dedos temblaban tanto que él tuvo que guiarla para que no la derramara. «Beba despacio», indicó, observando cómo sus labios apenas lograban sostener el calor de la bebida. Durante unos minutos, el silencio volvió a dominar. Solo el fuego y el viento seguían hablando. Pero en la mirada de la mujer había algo más que cansancio. Había un muro. Un muro que no pertenecía a una desconocida perdida en la montaña, sino a alguien que había aprendido a no confiar. Tomás, que había pasado media vida evitando involucrarse en los problemas ajenos, se sorprendió al sentir una necesidad inesperada de protegerla. Era absurdo, ni siquiera sabía su nombre. Sin embargo, había algo en esa fragilidad que no parecía fingida, algo que lo estaba empujando a romper sus propias reglas. Ella apartó la vista hacia la ventana empañada, como si allí hubiera un mundo al que quisiera volver, o del que quisiera huir. La mañana llegó sin que la tormenta diera tregua. La nieve seguía cayendo como si el cielo hubiera decidido vaciarse por completo sobre las montañas. Dentro de la cabaña, el fuego se mantenía vivo, y con él, un silencio espeso que parecía contener palabras no dichas. Tomás se levantó temprano, como siempre. Revisó que la leña estuviera seca, que el caballo en el establo tuviera suficiente agua tibia y que las trampas que había dejado al pie del cerro estuvieran bien colocadas. Pero cada vez que regresaba a la sala, encontraba esos ojos oscuros siguiéndolo, estudiándolo, como si intentara descifrar quién era él y qué podía esperar de su hospitalidad. Ella ya podía sentarse sin demasiado esfuerzo, aunque mantenía las manos cerca del fuego como si temiera que el frío volviera a atraparla. «No es un lugar común para perderse», comentó Tomás, rompiendo el silencio mientras dejaba un plato de sopa caliente frente a ella. «No me perdí», respondió con calma, sin mirarlo directamente. La respuesta dejó un espacio incómodo en el aire. Tomás se cruzó de brazos, apoyado en el marco de la puerta. Entonces, ¿qué hacía sola ahí afuera? Ella levantó la vista, y por un instante, él creyó ver algo más que simple evasión. Era miedo. No el miedo de una tormenta, sino de algo, o alguien, que podía alcanzarla incluso allí. «No es asunto suyo», dijo finalmente, apartando la mirada hacia la sopa. Tomás apretó la mandíbula. No le gustaba que le mintieran, pero tampoco era hombre de forzar respuestas. Había aprendido que, cuando alguien cargaba un secreto, intentar arrancarlo solo servía para hacerlo más pesado. Mientras ella comía en silencio, él la observó con disimulo. Su ropa no coincidía con la de una excursionista ni con la de una campesina local. El abrigo era caro, aunque estaba desgarrado. Las botas, hechas a mano y evidentemente nuevas, ahora estaban manchadas y gastadas por el hielo. Y había un detalle que no se le escapó. En su muñeca, asomando bajo la manga, un reloj fino, de los que no se encuentran en ninguna tienda de pueblo. Cuando la taza estuvo vacía, ella la dejó sobre la mesa y se quedó mirando el fuego, como si buscaran las llamas una respuesta que no estaba lista para dar. Tomás se giró para salir, pero algo en su voz lo detuvo. «Gracias por no dejarme allí». No dijo más, pero esas pocas palabras, cargadas de un peso que él no entendía, se clavaron en su pecho como una promesa silenciosa. La tarde se filtraba a través de las nubes grises, tiñendo el paisaje con un tono apagado. El viento golpeaba los ventanales, y cada tanto la madera de la cabaña crujía como si recordara que, allá afuera, el mundo podía ser implacable. Tomás se encontraba en el establo, revisando el herraje del caballo, pero su mente no estaba allí. Volvía una y otra vez a la imagen de aquella mujer, frágil pero con una mirada que escondía una historia más dura que la nieve que los rodeaba. Habían pasado años desde que permitió que alguien se quedara bajo su techo más de una noche. Desde la muerte de Clara, su esposa, la cabaña se había convertido en un refugio para él, y al mismo tiempo, en un lugar que cerraba las puertas a todo lo que viniera de afuera. Clara se había ido en un invierno cruel, como este, y él aún llevaba ese dolor como una cicatriz invisible. Al regresar,
La encontró de pie, tambaleante, intentando alcanzar una manta en un estante alto. «Podría habérmelo pedido», dijo, acercándose para tomar la manta. Ella sonrió apenas, como si quisiera minimizar su debilidad. «No me gusta depender de otros». Tomás sostuvo su mirada por un instante, viendo en sus ojos un reflejo familiar, ese impulso de mantenerse en pie, incluso cuando las fuerzas flaqueaban. «A veces, no es debilidad aceptar ayuda», respondió, entregándole la manta. Isabela, porque al fin, entre pausas y silencios, él había escuchado su nombre, se sentó junto al fuego, envolviéndose en la tela gruesa. El calor le devolvía color a las mejillas, pero su postura seguía tensa, como si estuviera preparada para levantarse y correr en cualquier momento. Él se sentó frente a ella, con una taza de café humeante entre las manos. «No sé qué pasó allá afuera, y no voy a preguntar», pausó, midiendo cada palabra. «Pero si piensa salir antes de que pase la tormenta, no llegará muy lejos». Ella bajó la mirada, como si reconociera que tenía razón. Sin embargo, su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. El fuego crepitó entre ellos, y durante un segundo, Tomás sintió que algo cambiaba. No era confianza todavía, pero sí una grieta en aquel muro invisible que ella llevaba dentro. Y él sabía, por experiencia, que las grietas eran el principio de todas las verdades. La noche cayó sin darles oportunidad de ver el último rastro de luz. Afuera, la ventisca se había convertido en un monstruo invisible que golpeaba con furia cada tabla, cada ventana, como si quisiera arrancar la cabaña de sus cimientos. El viento silbaba entre las rendijas, y a ratos, un estruendo lejano hacía vibrar el suelo, ramas partidas, quizá piedras cayendo por alguna ladera. Tomás cerró bien las contraventanas y reforzó la puerta con una barra de madera. Al volverse, vio a Isabela acomodada junto al fuego, arropada en la manta, mirando las llamas con una concentración que parecía apartarla del ruido exterior. «No es la primera tormenta que paso», dijo él, intentando romper la tensión, «pero creo que esta quiere ganar un récord». Ella lo miró y, por primera vez, dejó escapar una sonrisa breve. «En la ciudad las tormentas son diferentes, menos viento, más ruido de gente corriendo». «No he pisado una ciudad en años», contestó Tomás, sirviéndose un plato de estofado y ofreciéndole otro a ella. «Y no creo que me haga falta». Comieron despacio, en silencio intercalado con frases sueltas. Él le habló de la vida en las montañas, de la soledad que a veces se siente como un peso y otras como un alivio. Ella, en cambio, se cuidó de no dar demasiados detalles, pero dejó escapar palabras que no encajaban con la vida de una mujer común, referencias a restaurantes exclusivos, viajes en avión y a negocios que no parecían tener relación con su aparente fragilidad. Cuando terminaron, Tomás recogió los platos y se acomodó en una silla junto a la ventana, observando la nieve acumulada hasta la mitad del vidrio. «Mañana, si amaina, intentaré ver el camino hasta el pueblo», dijo, sin mirarla directamente. «No», interrumpió ella con rapidez, casi con pánico. «No necesito ir al pueblo». Esa respuesta le dejó un nudo en el pecho. Era evidente que se estaba ocultando de algo, o de alguien. Y ese alguien podría estar buscándola incluso en ese lugar perdido. El fuego comenzó a bajar, y Tomás se levantó para colocar más leña. Cuando se agachó, notó que ella lo observaba, no con miedo, sino con una curiosidad suave. Él le devolvió la mirada y por un instante, ambos se encontraron en un silencio que no era incómodo, sino cargado de algo nuevo, una chispa que ni el frío más cruel podría apagar. Esa noche sería larga, y no solo por la tormenta. El reloj viejo de la repisa marcaba las horas con un tic-tac lento, casi hipnótico. Afuera, el viento aullaba sin descanso, pero dentro, el calor del fuego creaba una burbuja extraña, como si el mundo allá afuera hubiera dejado de existir. Tomás estaba sentado frente a la chimenea, afilando un cuchillo con movimientos pausados, más por costumbre que por necesidad. Isabela, envuelta en la manta, lo observaba con atención, siguiendo el ritmo metálico de la hoja contra la piedra. «No debería salir mañana», dijo ella, rompiendo el silencio. «No pensaba hacerlo, a menos que sea necesario», respondió él sin apartar la vista del filo. «Es que», hizo una pausa, como si midiera el peso de lo que estaba a punto de decir,
Hay gente que podría encontrarme. Tomás levantó la cabeza, capturando en sus ojos un destello de temor real. ¿Y por qué querrían hacerlo?, preguntó, con la voz baja pero firme. Ella apartó la mirada, como si esa respuesta no pudiera darse sin desenterrar algo demasiado peligroso. No es seguro para usted saberlo. Aquella frase encendió una chispa de inquietud en él. No porque temiera a lo que pudiera descubrir, sino porque comprendía que estaba más involucrado de lo que había querido. Si había gente buscándola, no tardarían en seguir cualquier rastro. Y en las montañas, los rastros, aunque cubiertos por nieve, siempre podían volver a aparecer. El fuego crepitó con fuerza, iluminando sus rostros. Isabela se inclinó un poco hacia adelante, quizás buscando calor, quizás buscando algo más. Sus miradas se encontraron en un punto intermedio, y por un instante, la tormenta dejó de existir. Él podía sentir el calor que emanaba de ella, un calor que no tenía nada que ver con la chimenea. Pero esa cercanía también traía un riesgo, el de olvidar que no sabía quién era realmente. Tomás se obligó a levantarse, rompiendo el momento. «Voy a asegurar las trampas y la puerta trasera», dijo, desviando la atención. Isabela lo siguió con la vista hasta que desapareció en la sombra. Afuera, el frío seguía reclamando su lugar, pero dentro de ella, había algo ardiendo que no se apagaba con nieve ni con miedo. La mañana amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo estuviera a punto de derrumbarse sobre las montañas. La tormenta había cedido un poco, pero en su lugar quedó un silencio extraño, tan absoluto que cada crujido de la madera parecía un disparo. Tomás se calzó las botas y abrió la puerta para revisar el exterior. El aire frío le mordió la cara, pero lo que vio hizo que olvidara el frío por un momento. Allí, a unos metros de la cabaña, la nieve mostraba marcas irregulares, huellas. No eran de animal. El patrón era claro, demasiado ordenado. Eran pasos humanos. Y no eran los suyos. Se agachó, examinando la profundidad y la dirección. Había al menos 2 personas, y las pisadas parecían recientes, quizás de unas horas antes, en plena madrugada. Venían desde el bosque y se detenían cerca de una de las ventanas laterales, justo la del cuarto donde dormía Isabela. Después, se perdían en dirección a la colina, donde los árboles espesos podrían ocultar a cualquiera. El estómago se le encogió. Volvió a la cabaña, cerrando la puerta con un golpe seco. ¿Esperaba visita?, preguntó con una dureza que la hizo levantar la cabeza de golpe. Isabela frunció el ceño, confundida al principio, pero en cuanto él mencionó las huellas, su rostro perdió color. Bajó la mirada, como si estuviera calculando algo que no quería compartir. «Dígame la verdad, Isabela. ¿Quién la está buscando?» Ella respiró hondo, pero no respondió. El fuego de la chimenea chisporroteó, llenando el silencio incómodo. Tomás sintió la frustración arder en su pecho. Sabía que no podía protegerla a ciegas, pero también entendía que presionarla demasiado podría hacerla huir, y allá afuera, sola, no tendría ninguna oportunidad. Se acercó a la ventana y apartó un poco la cortina. Entre los árboles, juraría haber visto un destello, como el reflejo fugaz de un lente o un metal. Alguien estaba ahí, observando. Se giró hacia ella. «Escuche, no sé qué lío trae encima, pero si quiere salir viva de esta montaña, tendrá que confiar en mí». Sus ojos se encontraron, y por primera vez, ella no apartó la mirada. «¿Y tú, si estuvieras perdido en medio de la nieve, confiarías en un desconocido? Déjame tu opinión en los comentarios». El resto del día transcurrió bajo una tensión invisible. Isabela permanecía junto al fuego, mirando las llamas como si en ellas pudiera encontrar una salida, mientras Tomás rondaba la cabaña, asegurando cada cerradura, revisando que las armas estuvieran listas. El silencio entre ellos no era simple incomodidad, era un campo minado, lleno de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. Cuando la noche volvió a caer, el viento arrastró un murmullo lejano que no pertenecía a la tormenta. Tomás cerró la puerta con llave y se acercó a la mesa. «No vamos a salir de esta si seguimos callando», dijo con voz firme. «No necesito todos los detalles, pero sí saber qué demonios busca esa gente». Isabela respiró hondo,
apretando las manos sobre la manta. Sus labios temblaron antes de pronunciar las primeras palabras. Mi nombre completo es Isabela Corral, y no soy lo que parezco aquí. Hizo una pausa, y Tomás esperó. Mi familia posee una de las empresas más grandes de la ciudad. Durante años creí que podía vivir tranquila, pero hace unos meses, algo cambió. Hubo una traición dentro de la compañía, un intento de quitarme del medio. Primero fueron amenazas veladas, después, un accidente que no lo fue. Y hace 3 días, hombres armados irrumpieron en mi casa. Logré escapar, pero se detuvo, tragando saliva. Uno de ellos me siguió hasta la estación, y después, hasta estas montañas. Pensé que perdería el rastro si me internaba en el bosque, pero la tormenta me dejó sin fuerzas. Si no me hubiera encontrado, sus ojos se nublaron un instante, no estaría aquí. Tomás escuchó sin interrumpir, midiendo cada palabra. Había algo en su voz que no sonaba ensayado, era el tono de alguien que llevaba días cargando con un miedo que no la dejaba dormir. Entonces no se trata solo de ayudarla a llegar a un pueblo, dijo él, finalmente. Si la entrego a cualquiera, podrían ser ellos. Isabela asintió. Por eso, solo confío en usted ahora. Esas últimas palabras, dichas con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, le pesaron más que cualquier obligación. Porque Tomás no era un hombre que buscara vínculos, pero en ese momento entendió que ya estaba atrapado en el suyo. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio. Dentro, algo distinto empezaba a crecer. No era solo peligro, era un lazo que el frío no podía romper. La madrugada trajo consigo un silencio tan profundo que parecía sospechoso. Tomás, acostumbrado a leer los signos de la montaña, sintió en la piel que algo no estaba bien. El viento había amainado, y ese cese repentino le dio una alerta. Cuando el clima se calma de golpe, a menudo significa que algo, o alguien, se mueve ahí fuera. Tomás se levantó sin hacer ruido, tomó el rifle apoyado en la pared y se acercó a la ventana lateral. Entre la neblina baja, distinguió 2 siluetas moviéndose entre los árboles. Eran hombres, y no estaban allí por casualidad. Se detenían de tanto en tanto, mirando hacia la cabaña, evaluando el terreno. Se volvió hacia Isabela, que estaba sentada junto al fuego, frotándose las manos. «Prepárese. No me gusta lo que veo», susurró, evitando asustarla más de lo necesario. Ella se tensó de inmediato. «¿Son ellos?», preguntó con un hilo de voz. «No lo sé, pero vienen directo hacia aquí». Tomás apagó casi por completo las lámparas para que desde fuera no se viera movimiento. Le indicó a Isabela que se escondiera detrás del armario grande de la esquina, donde quedaría cubierta desde la puerta y las ventanas. Los pasos se acercaban, y en ese silencio helado, cada crujido de la nieve parecía un trueno. Tomás sintió como sus sentidos se agudizaban, el olor del aire, el sonido de la respiración contenida de Isabela, el roce de sus propias manos en el metal frío del rifle. Un golpe seco en la puerta rompió la quietud. No era un toque casual, sino una exigencia. Tomás permaneció inmóvil, escuchando. Un segundo golpe, más fuerte. Después, una voz masculina, grave y cargada de autoridad falsa. «Sabemos que está ahí dentro. Entréguenos a la mujer y no habrá problemas». El corazón de Isabela se desbocó, él lo percibió incluso desde la distancia. Su instinto le gritaba que esa era la confirmación que necesitaba. Los hombres que habían seguido su rastro habían llegado. Tomás se acercó a la puerta, sin abrirla, y habló con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Aquí no hay ninguna mujer, y si dan un paso más, tendrán problemas». El silencio que siguió fue más amenazante que las propias palabras. Afuera, los pasos crujieron nuevamente sobre la nieve, pero no se alejaban, se movían alrededor de la cabaña. El cerco se estaba cerrando. La madrugada trajo consigo un silencio tan profundo que parecía sospechoso. Tomás, acostumbrado a leer los signos de la montaña, sintió en la piel que algo no estaba bien. El viento había amainado, y ese cese repentino le dio una alerta. Cuando el clima se calma de golpe, a menudo significa que algo, o alguien, se mueve ahí fuera. Tomás se levantó sin hacer ruido, tomó el rifle apoyado en la pared y se acercó a la ventana lateral.
Entre la neblina baja, distinguió dos siluetas moviéndose entre los árboles. Eran hombres, y no estaban allí por casualidad. Se detenían de tanto en tanto, mirando hacia la cabaña, evaluando el terreno. Se volvió hacia Isabela, que estaba sentada junto al fuego, frotándose las manos. «Prepárese. No me gusta lo que veo», susurró, evitando asustarla más de lo necesario. Ella se tensó de inmediato. «¿Son ellos?», preguntó con un hilo de voz. «No lo sé, pero vienen directo hacia aquí». Tomás apagó casi por completo las lámparas para que desde fuera no se viera movimiento. Le indicó a Isabela que se escondiera detrás del armario grande de la esquina, donde quedaría cubierta desde la puerta y las ventanas. Los pasos se acercaban, y en ese silencio helado, cada crujido de la nieve parecía un trueno. Tomás sintió como sus sentidos se agudizaban, el olor del aire, el sonido de la respiración contenida de Isabela, el roce de sus propias manos en el metal frío del rifle. Un golpe seco en la puerta rompió la quietud. No era un toque casual, sino una exigencia. Tomás permaneció inmóvil, escuchando. Un segundo golpe, más fuerte. Después, una voz masculina, grave y cargada de autoridad falsa. «Sabemos que está ahí dentro. Entréguenos a la mujer y no habrá problemas». El corazón de Isabela se desbocó. Él lo percibió incluso desde la distancia. Su instinto le gritaba que esa era la confirmación que necesitaba. Los hombres que habían seguido su rastro habían llegado. Tomás se acercó a la puerta, sin abrirla, y habló con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Aquí no hay ninguna mujer, y si dan un paso más, tendrán problemas». El silencio que siguió fue más amenazante que las propias palabras. Afuera, los pasos crujieron nuevamente sobre la nieve, pero no se alejaban, se movían alrededor de la cabaña. El cerco se estaba cerrando. Los pasos rodeando la cabaña eran como un reloj de arena invisible. Cada crujido en la nieve acercaba el momento en que todo estallaría. Tomás se movía de ventana en ventana, siguiendo las sombras que se recortaban contra el blanco. Afuera, los hombres hablaban en voz baja, pero el viento arrastraba fragmentos de frases que no dejaban dudas. Sabían que Isabela estaba allí. De pronto, un golpe seco retumbó en la parte trasera. La puerta del establo. Tomás reaccionó de inmediato, abrió la ventana lateral y asomó el rifle. «Aléjense de mi propiedad». Su voz resonó con la fuerza de alguien que había aprendido a no negociar con amenazas. Uno de los hombres dio un paso al frente, levantando las manos, pero con una sonrisa torcida. «No buscamos problemas, cowboy, solo queremos hablar con ella». «Ella no quiere hablar con ustedes». La tensión era como un hilo a punto de romperse. Entonces, un destello de metal brilló, un arma en la mano del segundo hombre. Tomás no dudó, disparó al suelo frente a ellos, levantando una nube de nieve y hielo. El estruendo resonó en la montaña, y las figuras se replegaron unos metros, pero no se retiraron. Isabela salió de su escondite, temblando, con los ojos desbordados de miedo. «No puedes seguir arriesgándote por mí», dijo, con la voz quebrada. «Ya es tarde para eso», respondió él, manteniendo la vista en las sombras que se movían fuera. «Explícame todo, ahora». Ella respiró hondo, como si soltar las palabras fuera más doloroso que el propio peligro. «Esos hombres trabajan para mi tío. Desde que heredé parte de la empresa familiar, ha intentado quitarme del medio. Lo del accidente, lo de mi casa, todo fue él. Quiere obligarme a firmar la cesión de mis acciones para controlar todo. Y no le importa lo que tenga que hacer para lograrlo». Tomás la miró, y en su interior algo se acomodó. Ya no era una desconocida con un pasado difuso. Ahora tenía nombre, historia y un enemigo claro. Eso cambiaba todo. Se giró hacia ella, serio, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Mientras estés bajo este techo, nadie te pondrá una mano encima». Ella tragó saliva, y por un momento, el miedo en sus ojos se mezcló con algo más, confianza. «Si este momento te ha estremecido, deja tu me gusta para que más personas descubran esta historia y no se pierdan lo que está por venir». La noche se estiraba como una cuerda tensa, y cada minuto que pasaba con esos hombres rondando afuera era un riesgo mayor. Tomás sabía que no podrían aguantar mucho más así, encerrados,
con la amenaza latente a pocos metros. Sin embargo, tampoco podía simplemente abrir la puerta y entregarla. Caminó por la sala, midiendo cada paso, mientras Isabela lo seguía con la mirada. Si intentamos salir ahora, nos interceptarán antes de llegar a cualquier lugar seguro, dijo él, pensando en voz alta. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Tomás se detuvo frente a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Los hombres seguían ahí, moviéndose en las sombras como depredadores pacientes. El aire helado que entró por la rendija le recordó que, además de la amenaza humana, la montaña no perdonaba. Podríamos esperar a que amanezca y usar el sendero norte, propuso él. Hay una vieja mina abandonada a medio día de camino. Si llegamos allí, podríamos despistarlos. Isabela dudó. ¿Y si me voy sola? Así no te pongo en peligro. Tomás soltó una breve risa sin humor. ¿Y dejarte en manos de esos tipos? No. No vine al mundo para entregar a una mujer a sus cazadores. Ella lo miró en silencio, y algo en su expresión cambió. Ya no era la heredera asustada, sino alguien que entendía el peso de lo que él estaba dispuesto a hacer por ella. Ese reconocimiento silencioso los acercó más que cualquier conversación. Si te quedas, continuó él, quiero que sepas que no será fácil. Podríamos no volver aquí por mucho tiempo. Tal vez nunca. Isabela dio un paso hacia él. No tengo a dónde volver si ellos ganan. Prefiero arriesgarme contigo. Ese instante, cargado de decisión y vulnerabilidad, selló un pacto sin papeles ni palabras solemnes. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo huellas y silencios. Dentro, dos personas que no deberían haberse cruzado estaban a punto de enfrentar un amanecer que decidiría su destino. El amanecer llegó con un resplandor pálido que apenas lograba filtrarse entre las nubes. La nieve se había calmado, pero el frío seguía mordiendo como un animal hambriento. Tomás y Isabela salieron por la puerta trasera, con las mochilas apretadas contra el cuerpo y el aliento dibujando nubes en el aire helado. El sendero norte estaba cubierto por un manto nuevo de nieve que borraba cualquier rastro de paso anterior. Era una ventaja y una trampa. Los hombres podrían perder el rastro, pero también ellos podían perderse. Tomás avanzaba delante, abriendo camino con pasos firmes, mientras Isabela lo seguía, esforzándose por no dejar que el cansancio la venciera. A mediodía, divisaron la entrada oscura de la mina abandonada. El viento ululaba en su interior, como si guardara los secretos de todos los que alguna vez se refugiaron allí. Apenas cruzaron el umbral, Tomás la guió hacia una zona más profunda, donde el eco de sus pasos se confundía con el murmullo del aire. No habían terminado de acomodarse cuando, en la distancia, escucharon voces. Los hombres no se habían rendido. El corazón de Isabela se aceleró, pero Tomás le indicó que guardara silencio. Sostuvo el rifle con firmeza y se posicionó en la entrada. Los minutos se hicieron eternos. Las voces se acercaron, y luego se fueron desvaneciendo, tragadas por el bosque. Solo cuando el silencio volvió a reinar, Tomás bajó el arma. «Estamos a salvo, por ahora», dijo, mirando sus ojos oscuros. Isabela, agotada pero con una luz nueva en la mirada, se acercó a él. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió. «Hay cosas que uno hace porque no puede vivir consigo mismo si no las hace». Ella sonrió, y esa sonrisa, cálida en medio de la nieve, fue suficiente para que Tomás supiera que no se trataba solo de haberla salvado. Algo más profundo había nacido entre ellos, algo que no se mediría en kilómetros recorridos ni en peligros evitados. Semanas después, cuando la nieve empezó a ceder y la montaña a mostrar de nuevo la tierra, Isabela volvió. No llevaba miedo en los ojos, sino decisión. «Mi vida en la ciudad ya no es mi vida», dijo. «Pero aquí, contigo, quizá pueda empezar de nuevo». Tomás, que nunca se había imaginado compartiendo su soledad, sintió que el peso de los inviernos pasados se aligeraba. Afuera, la nieve se derretía lentamente. Dentro, algo que no conocía florecía, cálido y real. Porque a veces, donde termina la nieve, empieza todo lo demás. Si esta historia te llegó al corazón,
Suscríbete para no perder las próximas que te harán vivir cada emoción como si fuera tuya.